Bueno, amigos, hoy es viernes de sueños y aquí estoy con mi compañero pidiéndole, Ricardo, ¿me regalas mi cargador de energía? Acabo de salir de una consulta el día de hoy y por eso llegué un poquito tarde, pero aquí estoy. Hoy es viernes de sueños, estoy muy feliz de estar con ustedes. Esta semana ha sido bellísima, ha sido de muchísimo aprendizaje. Mejor dicho, ha sido una semana preciosa. Ayer tuvimos una conversación hermosa con Raquel de Alquimia Sagrada, que recomienda a quienes no lo vieron el día de ayer, a las mujeres que no lo vieron el día de ayer, que se repitan ese directo que hicimos ayer, porque conectarnos con nuestro femenino y sanarlo es muy importante. Y hablamos del ciclo menstrual, la tiza de John Edgar. Ya ibas a hacer el reclamo, pero estaba en un punto chévere, estaba en una consulta de numerología, feliz, feliz, haciendo lo que me gusta y con un ser muy hermoso que llegó el día de hoy. Entonces, mejor dicho. Bueno, yo no sé si Daniel Salvatierra está por acá porque aquí está. Lo voy a enviar. Hola, Daniel Salvatierra. Mi doctor, ¿cómo está? Doctora, ¿cómo le va? Pues muy bien, muy bien. Qué bueno, me alegra mucho, qué bueno. Hoy vamos a hablar de otro temita, pues continuar con un tema muy bacano. Claro, claro, mira, voy a saludar por aquí a Eni, ¿cómo estás? Qué rico. Vanessa, ¿cómo estás? Sí, ya está, ya lo vi. O Mujer 25 también está por acá, no, mejor dicho. Tema rico, simbología, y vamos a continuar con la parte número 2 sobre los sueños, sobre el árbol. Sobre el árbol. Y los sueños con los árboles, muy bacano. Habíamos, pues saludamos a alguien mientras tanto, mientras van llegando, yo voy Ve, contando. ve contando cositas. Estos días muy bacano, pues como que lo que hice fue rescatar unas imágenes de Alicia, que pues, bueno, como yo ya les he dicho, yo soy muy empeliculado, entonces me gusta mucho ver los símbolos en las películas. Entonces, a mí me parece que, por ejemplo, una de las pistas más importantes de Alicia la da un árbol. Y un árbol que uno, pues, hay lástima que aquí no se puedan pasar imágenes, pues, de video de películas, pues, porque ahí como que censuran esto, pero Ujú. sería pues un encanto poderla ver pues como todo el episodio, pero bueno, con las imágenes yo creo que les puede ayudar mucho pues como a entender el episodio y para que se animen a ver la película para que puedan ir teniendo otra significación de los árboles en las películas. De Alicia en el País de las Maravillas. ¿Y será que hacemos un psiqueforo en vivo con este tema y lo hacemos en Facebook, donde podemos pasar las imágenes más fácil? Tú verás si lo programamos. Sí, bueno, le voy contando, doctora, porque sí me interesa pues como ir mostrándole muchos símbolos que yo creo que pues son importantes. Alicia pues es otra película maravillosa para poder ver, entonces sería muy interesante como mostrar unas imágenes de Alicia como para que se vayan como animando a ver estas películas y que estén preparados pues con la película cuando hagamos el próximo Psiqueforo, ¿cierto? Que es Muy una de bien, o las... sea, tarea que puso el profesor Daniel Salvatierra. Por favor, véanse, si pueden varias veces, Alicia en el País de las Maravillas, la que es de Sí, Tim Burton, ¿cierto? sí, porque sería muy bonito como ver, pues, de hecho, el próximo símbolo que quiero proponer es la mariposa, como ver, por ejemplo, la mariposa, el gusano, y digamos que su simbología a través de los años, porque es otro símbolo que tiene, mejor dicho, páginas, ¿cierto? Mariposa, vaya y vea las páginas que hay de mariposa. Entonces Ujú. sería muy interesante porque en Alicia, pues hay una mariposa y un gusano, ¿cierto? Entonces, Ok, muy interesante.
Obsolen. Entonces, Obsolen, pues no es cualquier cosa. Obsolen es una cosa importante en la vida de Alicia. Y entonces sería muy bonito que, pues, ver eso, ¿cierto? Que entonces voy a ir tocando como símbolos de películas. Yo creo que voy a coger esa, porque como hay imágenes ya construidas, entonces podríamos traer algo de esto. Entonces, Bueno, bueno, pues te buenísimo. quiero contar, Daniel, que por aquí acaba de entrar Carolina Arboleda. Me encanta saludarte porque quiero tenerte por acá. Si es la Carolina Arboleda que creo que es. Entonces, Sandra Valencia, ¿cierto que contigo quedamos de que ibas a contar un sueño? ¿Quién fue la persona que quedó de contar un sueño que dijimos comenzamos con ella? Sandra Niño, Valencia, pues que sí, por aquí está Santiago, nuestro compañerito de sueños. Está excelente. Byron, está Vanessa. Y sabes qué, ayer, esta mañana, estaba preguntándole a Ricardo, ¿qué sabes de Camilo Velázquez? Y él me dijo, nada, yo no, este silencio me tiene preocupada. Camilo, qué rico verte. Bueno, saber que estás por aquí, que entraste. Está, yo no sé, te estoy como extrañando. ¿Qué será? Tendremos que hablar, a ver. Bueno, Como ganas de reunir con los amigos, ya que nos ¿qué dieron como el día libre, como veámonos pues a ver otra vez un ratico, qué rico. sería genial que nos viéramos? Isa Salvatierra, ¿cómo estás? La prima. Qué rico verte. Qué bueno, por aquí llegando Isa, No, qué Camilo, maravilla. ahí va llegando. Sí. Bueno, Dani, entonces, comenzamos ya, ya están los amigos, ya llegamos, creo que Sí, todos. ahí van, los que no, pues van llegando al tema. Entonces, habíamos hablado un poquito, Aleja Machado y Camilo Velázquez dice que sí. Entonces, bueno, vamos cuatro. qué rico, qué rico. Bueno, habíamos hablado un poquito pues del árbol, habíamos hablado pues como de que el árbol parece ser que es uno de los símbolos pues como bastante que ha tenido que ver el ser humano a través de toda su existencia y por eso es que hay tanto que hablar sobre el símbolo del árbol, porque muchas cosmovisiones, mitologías, eh, han tratado el asunto del árbol, o sea, historias desde muy antiguo, ¿cierto? Y cómo el árbol ha sido connotado a través como de algo muy interesante en el proceso de desarrollo del ser humano. Y con el tiempo se ha ido viendo que los sueños pueden ir simbolizando precisamente el desarrollo personal del individuo, ¿cierto? Entonces es muy interesante cuando, por ejemplo, podemos ver en, en los sueños estos árboles. Y entonces estos árboles nos pueden ir indicando algo bien interesante y es como eh, cómo poder mirar que los árboles pudieran estar diciéndonos cómo está mi energía personal. Digamos que lo vamos a ver muy bonito en estas imágenes de Alicia, porque es que son como contundentes. Esas son la forma en que yo las veo, como es que esto es muy contundente, ¿cierto? O sea, esa imagen ya, bueno, lo que pasa es que, acuérdense, en cine uno tiene que estar es con el ojo prendido todo el tiempo, es decir, Porque es que hay ahí, imágenes que vea, microsegundos y hay que captarlas. y son las imágenes importantes de la película, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, una sola imagen puede decir mucho de una película, ¿cierto? Mucho. Acuérdese, por ejemplo, de Forrest Gump, por ejemplo, de Blancanieves, el principio de Blancanieves, esa imagen, pues, de cuando está, pues, como en un sitio, pues, que es un sitio bastante sexuado, que uno no ve eso. Que Entonces, representa, el camino representa el pene y la puerta que hay al fondo representa la reina. Entonces, es la construcción y donde la reina plasma su deseo de una hija y de cómo la quiere. Eso es sexuar un deseo y es crear realidad propia. De hecho, los queros y todos los que trabajan el chamanismo hablan de eso. Hay que sexuar los deseos y lo que uno quiere construir. Tiene que tener tanto energía masculina como energía femenina.
Entonces, tiene toda una magia. Y Sí, entenderlo la puede pasar uno a practicar en su vida propia. de hecho, una de las cosas que uno podría ir entendiendo, ¿cierto? Es que curiosamente ciertas religiones han hecho un hincapié en que digamos que el toque sexual solo es para procrear, no para otra cosa, porque de esa manera es pecaminoso. Es curioso que exactamente es pecaminoso lo que nos libera y los que nos convierte en dueños de nuestra realidad. Qué Claro, locura, claro, qué sí. locura. Yo creo que eso se los van a cobrar. De a poquitos, pero se los van a esperar, van a haber enredos que yo creo que ya estamos aprendiendo a ver realidad de otra manera, ¿cierto? Yo creo que en este Pero no tiempo. entendí cómo así, porque lo van a cobrar quién a qué. Yo creo que son como atentados contra la vida, contra la libertad del ser humano. Y es, Bueno, la estructura de los pilares por los que se ha construido la civilización ha hecho que nosotros no desarrollemos las cualidades con las que nacemos para crear realidad propia y que la religión nos enseñó el pecado, nos enseñó la culpa, ¿sí? Y que la política no nos deja, pues, como nos la han enseñado, es a no pensar, la economía es a no ser libre, es a estar en escasez, la educación es a encerrarnos y no a expandir nuestros conocimientos o nuestra sabiduría. Entonces, de eso estás hablando y que a esas estructuras hoy en día es a las que se les va a cobrar todo el oscurantismo por el que hemos pasado aún en esta edad contemporánea. De eso se trata. excelente síntesis, doctora, muchas gracias. Claro, exactamente. Es decir, Quiero decir una cosa, por si aquí te usted, nunca. si usted digamos que empieza a emplear un símbolo tergiversado y le da un poder en el afuera, tarde que temprano eso se vuelve sobre usted. Exactamente, si la iglesia prohíbe la sexualidad, mire los problemas de la iglesia de hoy sobre la sexualidad. Eso, pues, por eso digo yo que vamos, en la medida en que nosotros vamos como aprendiendo de símbolos, vamos pudiendo ver de otra manera la realidad. Entonces, es muy interesante cuando usted puede ir haciendo como lecturas de la realidad digamos que como en las instituciones en el afuera. Eh, para mí no se trata de criticar, es solamente que usted corrobore, porque no me parece que se trate pues de empezar a destruir estructura. A mí no me parece eso pues como lo más adecuado. A mí me parece que hay que hacer unos cambios, pero entonces hay que mirar cómo podemos hacer esos cambios. O sea, no es necesario dañar y acabar con todo lo que tenemos, no. Yo creo que es necesario saber dónde estamos, aprovechar lo que tenemos y mirar para dónde vamos, que eso es un poquito distinto, ¿cierto? Entonces yo creo que de alguna manera vamos a empezar a ver la realidad, échale ojo, porque en este tiempo, como dicen los astros, se está viendo las cositas más oscuritas de la realidad, de las instituciones, mírenlos, los avisos, las noticias de los políticos últimamente, miren lo que está pasando, y entonces uno es como, wow, Se en, están en, destapando todas las ollas. en las figuras políticas se les está viniendo un asuntico bastante fuerte y es que se están viendo las cosas que no veíamos, ¿cierto? O sea, eh, un expresidente en la pues, cárcel, pues casa por cárcel,
un rey por allá volado, fugado, pagando como 70 millones de dólares, pues como a una, a una ex compañera, pues por el cariño que le tenía, y ese pueblo era, y esa plata era del pueblo. No, se están viendo unas cosas que me has dicho, vea, eche la bendición y más bien hablemos del árbol. Eso te iba a decir, ya hablemos del árbol. Ahí Hablemos estamos, del... las noticias plagados de realidad y esa realidad nos tiene muy aporreados, así que Ay, no, esta realidad que, Ave María, de hay que, nosotros. hay que tener con qué cogerla. Bueno, entonces aquí les voy a pasar de una vez, pasemos a las imágenes. Bueno, entonces, ¿a qué horas vamos a conectar al el sueño de Sandra Valencia? Mira, ¿qué estaba reclamando ella? Sandra Valencia tiene un sueño. Bueno, usted me avisa, doctora, antes de 8:30, listo, si me estoy extendiendo. Voy a Sí, mostrar cómo vamos de tiempo. Son las, horas 8:19. listo, 10 Y minuticos, empieza, háganme. listo, Listo, 10 de minutos. una, ok. Aquí, perdón, esto es aquí. Bueno, aquí alcanzan a ver un poquito, denme un segundito que... Vemos eh, al sombrerero y la roja. exacto, entonces ahí está el sombrerero, ¿cierto? Entonces miren, ay, esta cosa me salió una cantidad de cositas en las imágenes. Entonces, bueno, vamos a ver los árboles en Alicia en el País de las Maravillas, que pues, a ver, así se ve mejor. Bueno, voy a estirar, así se ve mejor, Sí, doctora. cierto. Dígame usted. Bueno, así, bueno, vamos viendo a ver cómo lo vemos mejor. Entonces, listo. Miremos esta primera imagen. Ahí la pueden observar bien. Es un árbol truncado, es en el al hueco por el que se tira el conejo blanco. Exacto. Alicia está, en ese momento es Alicia cuando sigue el conejo y el conejo se metió por un hueco. Y Sí, Alicia va entonces se va por ese hueco, correcto, siguiendo su instinto, o sea, siguiendo el conejo. Entonces, observen una cosa, ese árbol, mire que está como cortado, si se observa, es un sí. árbol que está cortado, tiene unas ramitas hacia el lado izquierdo, pero el árbol grueso está cortado, correcto. El tronco ajuste, El tronco. tronco está, exacto, y esto estamos hablando de que esta foto se toma sobre tierra, sobre donde ella vive la realidad objetiva, ¿correcto? Que ella venía pues de la propuesta del matrimonio de Henry, ¿cierto? Y después, cuando pues pasa por todo el, todo el túnel y cae, ella atraviesa una puerta y mire pues la imagencita que se encuentra de primero, ¿cierto? Ella mira en la puerta ahí y miren el arbolito, ¿lo ven? ¿Lo alcanzan a ver? Miren que Yo no. ahí, mire que ahí hay un árbol. Lo que pasa es que no se pueden ver las dos a la vez. ¿Ves el árbol? Ahí estoy viendo el árbol. Ese Y está, árbol está exactamente en el otro sentido, pero está igual truncado, ¿cierto? Entonces, claro, cuando nosotros, y como eso corresponde a Alicia, ¿cierto? Entonces, ya en había ese, visto. ahí se ve Alicia, ahí ya se ve. Entonces, claro, esta imagen nos puede estar hablando muy claro de un proceso que le está pasando a Alicia. ¿Con qué? Con su estructura del desarrollo de personalidad. ¿Qué le pasa? Está truncado. Es decir, ella energéticamente en el desarrollo de su estructura está truncada, es decir, detenida, es decir, está maltrechita o de alguna manera le hicieron un corte y se le perdió la parte de arriba, ¿cierto? Porque si vemos pues en las imágenes, otra vez se le perdió la parte de arriba, la que tiene, La copa donde están las ramas con las hojas y los frutos.
Exactamente. Mm. Ella está como apenitas como con la raíz, ¿cierto? Y un poquito más, ¿cierto? ¿Eso qué nos podría estar diciendo? Lo que dice el sombrerero, que le falta muchosidad. Exactamente. Doctor, usted ya la pilló. Esas imágenes así de sencillitas, mire que nos dan una pista muy clara y estas imágenes pasan, no, esas imágenes no duran más de 10 segundos. Entonces, miren que nosotros podemos hacer una lectura de una película tan solo con imágenes. ¿Qué podíamos hacer como lectura? Podríamos decir que el desarrollo de la estructura de la personalidad, lo que está construyendo Alicia como ser humano, que está pues en el asunto ya de casarse, está truncado. Algo le falta. Y es el reclamo que tiene el sombrerero cuando llega, ¿cierto? Que le dice que le falta muchosidad, ¿correcto? Y es lo mismo que le dice Obsolen, porque cuando le pregunta que quién es y ella le dice que Alicia, Obsolen le dice, veremos, ¿cierto? Eso lo veremos. Veremos qué tanta Alicia hay en esta Alicia que estoy viendo aquí, ¿cierto? Es decir, había muy poco de ella. ¿Por qué? Porque la, la, la estructura social donde ella vivía no le permitía la libertad de su expresión emocional e instintual. Que eso básicamente es donde vivimos todos. Es decir, si nos damos cuenta, muchas de las mujeres podrían estar como está Alicia. ¿Por qué? Porque este mundo le enseña a comportarse de una manera. Eso hace que los instintos y su propia naturaleza quede truncada. Y entonces usted, a partir de ser truncado, usted va a vivir una vida más desde lo social, que es lo que le pide Y no lo desde el social. deseo. Entonces, mírense algunas trampas muy bonitas como es Facebook. Esa es una Explícate, por trampa. favor. Es una trampa maravillosa, ¿cierto? O sea, yo no tengo nada contra Facebook, yo soy usuario de Facebook, solo que yo quiero hablar, pues nosotros tenemos que hablar de todo lo que pasa. Entonces mire que Facebook es yo mostrarme cómo soy para ser aceptado en un núcleo, en una estructura. Vaya usted, muévase esas imágenes que usted vendió y verá lo que le pasa. Es decir, usted se muestra muy bonito con una pareja y un día tiene otra pareja y oh dolor de cabeza, oiga. Entonces, claro, volviendo a Alicia, resulta ser que ese árbol le está mostrando a ella que de alguna manera ella no puede ser ella. Ella está cargando con algo que le dice la sociedad, cómo ser. Entonces, desde ahí es que su árbol o su proceso está truncado. Alicia es la historia de cómo una mujer se va desde la tierra firme, que es sobre tierra, pasa por el hueco, vive un tiempo en infraterra y sube a la tierra. Y mire cómo sube a la tierra. Empoderada. Mire que ella sube en el mismo árbol, ¿sí ve? Pero yo no sé si observan, doctora, creo que le va a quedar un poquito dificilito, unas rayitas que tiene en el brazo, ¿las ve?
No. No la alcanzan a ver. Si alguien Y las ve, pregunta Edgar de la chica de Jun que cómo sería el Facebook de Alicia. Imagínese. la alcanzan a ver, véalo ahí, ahí yo los veo. Son las Pregunta, tres. ¿son las heridas que le hace el animalito que después se las cura cuando lo alambra? ¿O de qué El estás Van hablando? No la Van der Beek es el que le hace las tres rayitas, ¿cierto? En la película. La vi. pregunta es, ¿cómo Ah, que así? sí la ven, las chicas sí la ven, sí se ven. Ah, Ay, qué bueno. muchas gracias, Entonces, excelente, qué vamos a bueno. ponerme gafas. Sí, no, lo que pasa es que para usted, para mí es más difícil por todos los mensajitos que nos aparecen en pantalla, ¿cierto? Vale. Entonces, mira que el asunto aquí es, qué cosa tan extraña, algo que le pasa en el mundo de abajo, que es infratierra, que es supuestamente un mundo energético, eh, lo trae ella a bordo. ¿Por qué esas señas que le hicieron allá abajo vienen acá? Aparece. Ah, Que entonces uno es claro. como, ve, pero eso le pasó en infraterra. Y eso era, pues parece que era una ilusión, una fantasía, el mundo, y resulta que ella se viene con las heridas. ¿Por qué? Esa sería una buena pregunta para el psiqueforo, ¿sí o qué? Mejor dicho, esa sería una buena pregunta para el psiqueforo. Se las dejamos como tarea y seguimos con el sueño, ¿qué? O muy malo, muy malo. Es que yo creo que tú hiciste el curso rápido de cómo dejar intrigado a un montón de bobos. A ver, muy mal hecho, muy mal hecho. ¿Usted sabe cómo se deja intrigada a una mujer? Ahorita le cuento. Es decir, el Van der Beek es una herida que el Van der Beek le deja una herida acá, ¿cierto? Ujú. Como muestra de la peleita que ella tenía con su instinto. Esa pelea puede que no fuera de ella, sino de la madre o de la sociedad donde vivía, pero su instinto estaba peleado con ella. Y ese instinto, bueno, es que hay muchas cosas para contar, pero el ratoncito lo deja ciego y cuando lo deja ciego le hace la herida a Blancanieves. Entonces es una muestra, digamos que, una señal de cómo ella puede, digamos que, transformar una energía que estaba pervertida en ella. Y curiosamente el Van der Beek tiene las llaves de la Mm. espada con que puede pelear Alicia con ese monstruo pues horrible, ¿cierto? Entonces, es que bueno, no, usted sabe que yo me peliculo mucho, pero bueno, esta es una película, Ya llevas 2 minutos de retraso para que Sandra Valencia cuente su sueño. listo, hágale, dejemos hasta ahí y dejemos la preguntita ahí en el aire y nos vemos en el próximo Psiqueforo, listo. Ay, no, pues yo ya tengo ganas, póngale fecha rápida. Bueno, entonces me despido de ti en este momento y voy a invitar a Sandra Valencia. Sandrita, por favor, debes estar lista. Daniel Salvatierra, muchas gracias, ha sido un placer. Y por aquí está Sandra. Vamos a ver, Sandra Valencia, por acá está. Te voy a invitar, Sandra, para que aceptes la invitación. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Él y usted. Muy bien, muy contenta de que por fin nos vayas a poder contar un sueño, porque yo creo que ya te habíamos dejado con ganas de contar otro. Em, Tuve dos sueños. Cuéntanos. Uno fue que iba caminando como por un bosque y de repente vi un árbol flotando, ¿sí? Ese árbol era sencillito, no tenía frutos, sino así verdecito, el tallo, y me llamó mucho la atención que estaba pues como flotando y yo me quedé mirándolo. Entonces yo lo miraba y yo, pero tan raro, ese árbol flotando y ya, fue así. Otra vez.
Vuélvelo a contar. ¿Dónde estabas y flotando? Como le veías las raíces colgando o sin raíces? Pero colgando, o sea, el árbol estaba flotando. Yo estaba En medio de un bosque o en una planicie? en la planicie, sí, ¿Había más árboles alrededor o solo era ese árbol? árbol. ¿Era solo ese árbol? Ahí Todo está un era poquito. como muy solito, Ah, sí. bueno. Está un poquito lento el internet. Pregunta Daniel Salvatierra que qué haces, en qué trabajas. Una fundación con puros adultos mayores. En una fundación con adultos mayores. Sí, y entonces en esa ocasión como que el sentimiento fue como de preocupación. Yo dije, ve, tan raro el árbol flotando, pues me pareció como que me angustié. Pero luego yo tuve otro sueño y ese sí Espérate, fue muy lindo. ¿ese primer sueño hace cuánto fue? ¿Ves? Otra vez, ¿cuánto? Un mes. Listo, te leí los labios. Bueno, y el otro, ¿y con qué sensación te levantaste ese día que soñaste ese sueño? Como preocupada yo de que, pues como que tan raro el árbol flotando y ya, pues fue como algo así. Muy bien. Bueno, ¿El árbol y era alto o delgado? Porque dependiendo de qué tan grueso es, se sabe si es antiguo o no. O era un arbusto, era pequeño, o era grandote, era mediano y el tallo, pero sí se veía que era un árbol pues viejo, sí. por Todo grueso. el tallo y bien estructurado, sí. Un árbol grande. Vale, listo. El otro sueño el otro sueño fue muy bonito, fue hermoso. Era un árbol gigante, pero era un árbol, como le digo yo, como si fuera un árbol mandala, lleno de colores. Y que yo lo Ujú. miraba y yo le veía todos esos colores, como un árbol fantasioso, ¿sí? Pues porque era un árbol, pero llenísimo de colores y gigante, o sea, yo no alcanzaba como a ver dónde terminaba. Y veía como las raíces que también estaban en el piso, pero que también sobresalían. Y era lleno de luz, o sea, era hermosísimo. Y que estaba de mirarlo y era como que me daba sensación de mucha felicidad. Estaba muy contenta. Inclusive para un balcón y en ese balcón había más gente y todos estaban contemplando el árbol, pero yo era hipnotizada mirando ese árbol y yo lo miraba para arriba y él no tenía como final y era lleno de colores, colores muy brillantes y la sensación fue como de mucha felicidad. Te pregunto, en este sueño, ¿el espacio es qué? ¿Es un bosque o es una urbanización, un edificio? ¿Dónde estás? Momento, árboles alrededor, o sea, era como pues como el árbol sí era tan grande que era solo, Y cuando lo viste con las otras personas, ¿estaban donde? ¿En un balcón, en una ventana? en un balcón, o sea, yo me fui para ese balcón y entonces cuando yo miré al lado había como otras dos personas, pero yo no les hablé ni nada, sino que era como y muy impactada, pues como muy feliz mirando el árbol. Vale. Nos pregunta Daniel en el anterior sueño que si el árbol estaba flotando en el aire o flotando en el agua. Repítenos que se quedó en silencio tu audio. Año o en el segundo. En el primero, en el primero. O sea, el árbol flotaba del suelo, inclusive había manguita verde. Él flotaba, que inclusive por eso yo me asusté, yo, pero ¿por qué el árbol está flotando y no está pegado del suelo? O sea, y en el segundo,
yo no logro saber si la raíz sí estaba como en el suelo, porque era tan grande y con tanta luz y tantos colores que, o sea, yo sí le veía la raíz, pero que la raíz como que sobresalía, o sea, es que el árbol era muy grande, inclusive yo lo miraba y no alcanzaba a ver cuándo terminaba, era Hacia arriba, llenísimo de colores. hacia arriba no veías cuando terminaba. En este sueño, en ese balcón en el que estás, ¿es tu casa? ¿O qué lugar es ese? Tío, y pues no, el lugar donde yo vi pues como el árbol no lo conozco. Las que estaba tampoco, pues no, eran desconocidos. Parece como si fuera como un viaje, pues como que uno ve personas ahí, pero no, no son. Vale, las personas tampoco son conocidas. Bueno, entonces tú ya nos has contado la historia de tu vida. Sin embargo, es importante que nos vuelvas a contar para que Daniel, como recibe tantas personas en su consulta, a veces olvida detalles. Entonces, háblanos de tus padres y de tus abuelos. ¿Quiénes están vivos? Murió. Y mi papá sí vive, pero yo con él, pues como que hace poquito estoy teniendo pues como una comunicación, pues, como de una sanación que me estaba haciendo, entonces decidí pues como darle la oportunidad los dos de hablar y todo eso. Están muertos todos. Papá, mamá y abuelos, tanto de papá como de mamá, todos están muertos. Está viva, pero pues yo con ellos no tengo tanta comunicación. ¿Quiénes son los que están vivos? Y me disculpas que se está yendo la señal. Nada más la abuela de parte del papá. Vale, vale, listo. Pregunta Edgar, que si en el primer sueño veías las raíces, ¿cierto? Y dices, sí, Bueno, bueno. ¿Y era hombre o mujer quién, Daniel? ¿El árbol o las personas que estaban allí acompañándote? ¿Quiénes te estaban acompañando, hombres o mujeres? una señora y un señor. Una mujer y un hombre. Desconocidos. Desconocidos. Pues, sí. Bueno, desconocidos. Listo. ¿Con qué sensación te levantaste con ese sueño y cuándo lo tuviste? Fue hace por ahí que un mes y medio. Y me feliz, supremamente feliz, pues como porque tenía todos esos colores tan bonitos, unos colores tan... El árbol como que tenía mucha luz, Mm, entonces irradiaba como felicidad, sí. está muy bonito ese sueño. Bueno, hermosa, muchísimas gracias. Les vamos a llamar nuevamente. Me despido de ti y vamos a llamar a Daniel. ¿Listo? Hasta luego, chao. Hasta luego. Bueno, señor Daniel Salvatierra. Interesante, muy interesante. Dos sueños. ¿Qué viste? O sea, uno como de hace un mes, el primero, ¿cierto? Y el otro hace cuánto, muy poquito. Un poquito. Dinos, Sandrita, ¿hace cuánto tuviste el segundo sueño? Exacto, como para ponerle por aquí, bueno. Es decir, sí, no, pues hay una cosa muy bacana ahí frente al árbol, claro, el árbol le está hablando de la familia, creería yo, ¿cierto? Porque entonces, mira que pues hay un asunto como que, según entendí, lo que pasa es que nos va a tener que confirmar Sandra, Sandra, porque sí, porque hay unas cosas que no se escuchaban, ¿cierto? Quedaba como... en Entonces, silencio. bueno, claro, según entiendo, pues como que hay un asunto que ella está recuperando con su papá, una relación que está recuperando con su papá, ¿Por qué, ¿cierto? Daniel? ¿Por qué con el papá? Pues escuché que estaba Ah, haciendo eso. ah, ya, 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 ya.
en la vida real, ¿cierto? En la vida real. Primero fue el que flotaba hace un mes y medio y el de colores hace un mes. Ah, ok. O sea, sí. Bueno, nos vas corrigiendo por lo que vamos Lo que pasa es diciendo. que la mamá de Sandra se murió cuando ella estaba muy pequeñita y el papá se quedó Exacto. con los abuelitos maternos. El papá ya no está vivo y los abuelos maternos no están vivos. Los únicos que están vivos hacen parte de su familia paterna, pero es con la familia que no, pues, que no tiene mucha relación. Eso podría estar hablando exactamente de esa situación. Es decir, que pareciera que hay una energía, ¿cierto? Que es la parte del árbol. Pues, en primer lugar, un árbol sin las raíces es muy difícil que funcione un árbol así. Porque de qué se alimenta la parte de arriba si no tiene pues conexión a tierra. Es muy difícil. Raíces sí tiene, pero no está eh, en la tierra. Lo que pasa es que estaba flotando como en el aire. Estaba en el Entonces, aire. entonces claro, un árbol así es muy difícil que viva. Sí, o que un árbol, o sea, atendiendo la imagen, lo que está pasando es que parece que tiene esa estructura o esas ideas, digamos que la familia o la estructura de desarrollo de pronto de la familia, en ideas, no la tiene en pielcita, ¿sí me entiende? En experiencia. De Y la eso nos puede, familia de la que viene, porque de la familia en la que está, ella está casada y tiene un niño, entonces está construyendo exacto. una historia. Sí, estamos hablando de ancestros, ¿cierto? Ya. Porque es que pareciera ser que el sueño le estuviera hablando precisamente como de un asunto que tiene que ver con una idea de la familia, pero de ella hacia atrás, no de ella hacia adelante, sino de ella hacia atrás. Entonces, es como si el sueño le estuviera diciendo que esa parte del árbol, de la estructura, ella como que la tiene en ideas, que todavía le falta, eh, pues, bajar la tierra, es decir, concretarla, enraizarla. Es decir, pareciera que eso, la familia para ella funcionó como una idea, que no le dejaron muy claro experiencias, le faltaron experiencias con esa, como con la noción de la familia. Y eso puede pasar pues por muchas cosas, ¿cierto? Porque uno esté lejos de la familia, porque se fueron, porque se murieron, porque mi papá y mi mamá no los visitaban, porque vivían en otro pueblo, en otro país. Puede pasar por muchas circunstancias. Lo que está diciendo el sueño es que pareciera una desconexión con esa parte de una estructura del árbol que es suya, pero que parece que pertenece a una noción pues de un pasado y quién sabe si pareciera que ahí hay una cantidad de cosas que de pronto ustedes conocen pareciera que tienen que ver con las cosas más, pues todo lo que hay en un árbol es importante, pero es lo que le falta a ella para desarrollarse. Es decir, porque el árbol es como una idea que está flotando. Entonces, uno no puede vivir la vida como ese árbol, porque es muy difícil si no tiene raíces. Y esas son las raíces. Un árbol sin raíces, pues hay, pues no son no árboles, pero sí digamos que, por ejemplo, las pencas hay, por ejemplo, orquídeas, hay plantas que son aéreas, que viven del aire, no necesitan las raíces, ¿cierto? Sin embargo, tienen dendritas, incluso tienen dendritas y por ahí cogen el aire, se alimentan del aire. Pero, o son parásitas, pues porque se pegan a otras, ¿cierto? El asunto es que, bueno, pues quedaría funcionando así, ¿cierto? Como digamos que pegada el aire, sabiendo que normalmente un árbol, pues si es un árbol grueso, necesita
algo que lo afiance grueso, del aire es muy difícil. Entonces pareciera que el sueño le estuviera hablando de eso, la primera parte. Y por eso creo yo lo que dice ella de preocupada, Claro, porque pareciera que hubiera como una desconexión. Sin embargo, es como interesante asociar algo que me pareció muy bonito y es en lo que ella trabaja, que ella trabaja con personas de edad, en un proyecto de personas con edad, ¿cierto? Es como si, es muy bonito eso porque pareciera que la vida te estuviera llevando precisamente a cuidar personas con años de edad, como para que te dieran, digamos, que unas nociones acerca exactamente de de una las información en tu familia. de las raíces, es que los ancestros o la información ancestral es la base pues de donde se pega el árbol para tomar su alimento, o sea, son las raíces, son los donde se asienta, de donde hay fortaleza. Y cuando uno no Es, conoce la historia familiar o desconoce sus raíces, pues queda flotando, queda flotando. Entonces, la sí, familia se vuelve una idea. exactamente, doctora, se vuelve una idea que es el árbol, que está pues, que aparece flotando, porque las cosas que flotan pertenecen más al aire, y en el aire normalmente están nuestras ideas, por eso es más bien pues como un asunto de que falta aterrizar unas ideas que tiene acerca de una estructura. Ese segundo sueño es bellísimo El y es muy segundo está esperanzador. hermoso. El segundo está hermoso, claro, porque ya le está contando como que, como que ella está haciendo un cambiecito muy interesante, ¿cierto? Porque mira que, en primer lugar, pareciera, pues, ella no nos contó si vio las raíces del árbol. Pues yo supongo que es, Que ella vio pues como que eran muy gruesas, muy fuertes, pero que no las alcanzaba a ver pues como del todo porque el árbol es muy grande, tanto que mirando hacia arriba no veía dónde terminaba. vea, eso puede ser dos cosas. Yo lo veo bonito, pero, acuérdese que el sí mismo es para los dos lados, ¿cierto? O sea, los sueños son normalmente, hay que verlos de dos maneras, porque muchas veces uno se pone todo bonito y uno es como, espérate a ver. Porque mira, en primer lugar, listo, está, el árbol está muy bonito, de muchos colores, no le ve fin, ¿cierto? Ella dice que no le ve fin a ese árbol. Entonces me Mm, parece como muy bonito porque pareciera que se estuviera tocando como con una imagen interesante acerca de una de las representaciones también del sí mismo, que es el árbol, ¿cierto? Entonces, claro, eso lo que podría estar diciendo en ella era que de pronto ella pertenece a ese arquetipo, ¿sí me entiende? Es decir, ella puede estar tocada mucha con el arquetipo del árbol y por eso le puede aparecer eso con el asunto de mandalas. Los mandalas son los que más o menos van indicando como los mandalas son símbolos de plenitud, de unidad. Eso es lo que es un mandala. Entonces parece, si el árbol tiene mandalas, es posible que a ella le esté diciendo que ella se completa con el asunto del árbol. mm. Entonces, ¿qué del asunto del árbol? Muy interesante que lea sobre el árbol, porque acuérdense, yo pertenezco a una idea, todos los seres humanos pertenecemos a una idea. Entonces, esa idea es un arquetipo, de eso habíamos hablado desde los primeros, digamos que en vivos que hicimos. Los arquetipos son ideas que nosotros debemos traer a este mundo para manifestar. Entonces, esto podría hablar de muchas situaciones frente al árbol, porque pues
Entonces, si yo pertenezco al arquetipo del árbol, pues ¿qué? Voy a ser carpintero, puedo, pues, digamos que sea un ebanista, o puedo, digamos que dedicarme a la botánica y ver de qué cosas se pueden curar con los árboles. ¿Sí me Ingeniero entiende? forestal, ingeniero forestal. O ingeniera forestal, da para eso, ¿cierto? Da también, por ejemplo, de pronto, es muy bonito porque me parece a mí que lo que estamos, mire que hay una pareja desconocida, Ujú. ¿cierto? Que está en el segundo piso. Entonces eso sí me parece interesante porque yo creo que de alguna manera te podrían estar hablando de que hay un desconocimiento acerca de pareja, de, de una pareja. ¿Sí me entiende? Podría estar hablando de eso, porque está en el segundo piso. Entonces es como si de alguna manera el sueño le estuviera diciendo que, que con ese asunto del árbol pareciera que fuera a integrar algo que tiene que ver con la pareja, nociones que tienen que ver con la pareja, que pareciera que ella desconoce. Y yo creería que su labor como en este ámbito terapéutico, pues con las personas de edad, es como si el árbol le fuera a traer eso por el mandato, ¿sí me entienden? Y porque es una cosa que no ve el final. Es decir, que eso es un trabajito suyo. O sea, cuando los arquetipos normalmente pueden mostrarse como algo muy grande, muy camelludo, ¿cómo voy a hacer eso? Ujú. Es muy probable que pertenezca al arquetipo del árbol. Ahora, ¿cuál árbol o qué? Yo creería que sería interesante que ella pintara árboles con mandalas. Yo creo que eso le va a traer una información. Mandalas de O mandalas hechos con madera de árbol, no sé, ¿cierto? Porque pareciera que pertenece a eso. Ahora, acuérdese, puede ser por un lado o por el otro. Por el otro que le podía estar hablando, pues como no tan buenas noticias, ¿cierto? Y es como de que ella tiene una idea de ser una mujer que de pronto, digamos que eh, quiera ejercer una labor muy, digamos que importante en el afuera, pero le falta, digamos que hacerlo adentro. Es como si se le estuviera haciendo una advertencia sobre la pareja, sobre su relación de pareja, creería yo, ¿cierto? Porque podría ser muy mental, que la pareja la visualice muy mental, ¿sí me entiende? Y que la vea pues como algo muy bonito, pero esa imagen es muy mental, aunque le vea raíces, ¿sí me entiende? porque está en el segundo piso, eso habla de que no está en el cuerpo, que sería la planta baja, sino en la parte de arriba, que es la cabeza. Están esas dos versiones, ¿cierto? Que yo creería que son las versiones de las cuales deberían dar con cuidado, para Ujú. entender una y otra, ¿cierto? Y para integrar una, pues que es como la que yo creo que tiene los mandalas. Interesante, muy hermoso. Los dos sueños muy bonitos. Qué Muy bonito. lindo. Sobre todo que le da muchas herramientas para trabajarse. Perfecto, qué rico, excelente. Doctora, ¿cómo vamos de tiempo? Son las 8:58, pero vamos hasta las 9:05, creería yo. Ah, bueno, Entonces, perfecto, qué bueno. minutos. Podemos volver a retomar el tema de la simbología del árbol como símbolo. Entonces, porque empezaste una vez como hablando de Alicia, pero retomemos la simbología. Sí, mira, una de las cosas interesantes con el árbol
es que puede estar representando pues procesos de desarrollo y también puede hablar de ancestros, ¿correcto? Entonces, esto es bien interesante cuando nosotros podemos ir, hay otra forma muy interesante de ver el árbol y es con el asunto del árbol genealógico. Hay que entender algo. Nosotros venimos de un árbol genealógico, de una familia, pero la idea es que nosotros vayamos encontrando otro árbol, no necesariamente asociado a la familia. Es decir, pareciera ser que todos nosotros venimos, digamos que en ciertas familias, para desarrollar algo que tenemos como tarado en nosotros, como obstaculizado en nosotros. Y en la familia es como, es el entrenador. La familia es donde usted entrena ese pecado, esa distorsión, problema, ese complejo que tiene usted. Entonces la familia son los especialistas en hacerle caer, en sacarle la piedra a usted, en siempre tenerlo a usted ocupado, porque son los entrenadores. Entonces la familia no es que haya que pelear con ella, sino que hay que aprender rapidito y saber cuándo le roban energía a uno. Pero también es importante entender que no todo lo que hay en nuestra familia es horrible, pecuecudo, problemas y fo. No. Ahí hay un gran potencial que pareciera que no se ha desarrollado. El asunto es que mientras nosotros tengamos, digamos que un corte total con esa energía, no la vamos a conocer. Entonces, usted puede cortar con su familia porque su familia, qué mano de problemas y yo no quiero saber de mi familia, está válido. Pero que usted está cortando también con todos los potenciales que hay en la familia y que pudieran darle un poder, también es cierto. Hay que tener una justa medida. Aleja Machado dice, respecto al sueño anterior de Sandra, que agradece además, Sandra, te agradecemos, no me despedí, no te di gracias por tu sueño, y a ti Correcto. la interpretación, dice Aleja Machado, recuperar información de la pareja a nivel familiar para saber eso cómo influye en su experiencia de pareja. ¿Cómo? Repíteme otra vez, perdón. Recuperar información de la pareja a nivel familiar para saber eso cómo influye en su experiencia de pareja. Ah, sí. Pone como una interrogación. Claro, porque es que mira, hay que saber cómo vivió la familia de uno para saber de qué está hecho uno. Es decir, puede que a usted, digamos que le fueron buenos recuerdos solamente de papá y mamá. Entonces a usted le queda más o menos difícil saber cómo fue la historia de papá y mamá. Pero bueno, igual la va a ver en el afuera, porque nada se te materializa que no sea tuyo en el afuera. O sea, el afuera es un espejo que nos va mostrando de qué está hecha mi vida, ¿cierto? Entonces, préstele mucha atención a la relación de pareja, en qué problemas se encallan, que normalmente son los problemas no resueltos por nosotros. Entonces, ábrale el ojo dónde es que tienen sus diferencias para empezar a ver de qué están hechos, digamos, o muy posiblemente de dónde vienen algunos asuntos no resueltos de papá y mamá. Eso es más o menos como la idea, ¿cierto? O sea, fíjese en el presente para ustedes devolverse al pasado para entender de dónde viene. Claro. Se acabó. Resulta que Instagram dice que es a las 9:03.
Daniel, muchísimas gracias. Nos vemos el lunes nuevamente con otro símbolo o con este mismo, ya les contaremos. Listo, muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego.